Estamos en el estudio jurídico de Lichman Abogados. Nos contaron su testimonio de cómo en esta pandemia lograron innovar sus operaciones, encontraron una oportunidad, una beta que se les abrió por invitación misma del mercado, por los clientes que le consultaron a los especialistas de Drellchman si es que podían hacer tal gestión, y ellos hicieron el reclutamiento oportuno de su gente y se abrieron las puertas de este nuevo negocio, que, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando, tiene características muy particulares, y ahora con los consultores vamos a examinar esas particularidades. Oscar, decíamos que ante la pandemia la gente tuvo que reinventarse, y en el caso de Drellchman, ellos encontraron en esta división de cobranza extrajudicial una oportunidad de innovación. Totalmente de acuerdo. Hablábamos y colocamos sobre la mesa como un producto no tradicional, en un estudio jurídico donde la particularidad es judicializar todo, como para que judicializando extraer básicamente aquellos negocios o aquellas oportunidades que ellos veían. Pero ¿qué encontraron aquí? Encontraron con un producto no tradicional la manera más rápida, la manera oportuna, incluso en pandemia, la manera oportuna en recesión económica, en recuperar un activo y al mismo tiempo insertarle de vuelta a esa persona con morosidad al sistema financiero. Algo que calzaba en dos puntas, y yo creo que desde ese punto de vista el producto es bastante atractivo, y como bien ellos mencionaron, dio su cúspide en este momento en el cual está atravesando nuestra economía. Y allí con Sebas me gustaría abordar desde otra perspectiva también esta experiencia de Drellchman Abogados, porque quizás nos ocurra a cualquiera de nosotros, sea como individuos o como organización, que quizá hay ciertas acciones o ciertas oportunidades que dejamos pasar porque consideramos de que no es el tiempo oportuno, pero ellos analizaron la coyuntura y entendieron que sí podían abrirse paso hacia esta nueva unidad de negocio, y allí viene el segundo estadio. Tengo las competencias y las capacidades para poder hacerlo, y ellos entendieron que sí, porque llegan al deudor que no está pagando hace muchísimo tiempo con el ropaje de un estudio jurídico, pero extrañamente no con ánimos de litigar, sino de conciliar, y allí es donde encontraron la vuelta a la tuerca, Sebas. Totalmente, y ahí encontrás esto, que la única constante es el cambio, ¿no? Y como va cambiando todo, evidentemente tenemos que analizar para dentro de la organización cuáles son las competencias que tenemos y cómo las podemos explotar aún más. Y encontrar estas fortalezas que hay en cada uno de los colaboradores en esta cuestión de mediación, de poder conversar, de poder sacar un bien común y de poder llegar a un acuerdo sin tener que utilizar la otra experiencia, que es la experiencia judicial. Y evidentemente ahí es un trabajo muy introspectivo, ¿no? Es ver la organización como un ente donde el capital humano que está ahí instalado saben hacer más cosas de las que hacen, ¿no? Y a veces nos quedamos como pensando solamente que el expertise es lo que hacemos, nuestros títulos, nuestra experiencia, pero ¿qué más podemos hacer con la potencialidad que encontramos dentro de nuestra organización? Y a veces también hay empresas que cometen los errores de decir, bueno, ahora a partir de ahora cambiamos y hacemos otra cosa, y las personas no están preparadas, no tienen las competencias, no tienen las habilidades. Y yo creo que acá hicieron bien el ejercicio, dijeron, bueno, a ver, nuestra gente, ¿quiénes tienen las características para desarrollar esto? Potencialmente, ¿cómo lo podemos explotar? ¿Cómo nos podemos poner metas y lograr llegar a ciertos indicadores que es parte de este trabajo? ¿Y cómo podemos generar esta empatía con nuestros clientes y con los deudores de nuestros clientes para poder llegar a un acuerdo? Qué lindo esto también, Oscar, como una enseñanza para aquel analista de negocio que dice de qué manera yo puedo diversificar mis servicios, o incluso de qué manera puedo diversificar el producto que estoy lanzando en el mercado, haciendo esa valoración que mencionaba, por ejemplo, Sebastián, de aquellas potencialidades que yo tengo y que no lo estoy explorando en la medida de esas posibilidades que tiene en el campo de los negocios. Y allí entra siempre tu mirada analítica para decir, hay un peldaño más que podemos incursionar, o hay un segmento más que podemos apropiarnos para mejorar nuestro rendimiento. Por eso hablamos de un producto no tradicional, ¿verdad? Dentro de un ambiente jurídico, si bien es cierto el tema extrajudicial está siempre como pendiente, pero son otras las empresas que abordan los temas extrajudiciales, y no precisamente un estudio jurídico, que cuando se me acerca a un estudio jurídico es como que ya estoy a punto de, o ya estoy dentro de, ¿verdad? Y acá yo quiero abordar un tema que me parece
muy competente a nivel de negocios y particularmente a lo que significa nuestra economía. O sea, si nosotros empezamos a abordar este tema en aquella población económicamente activa que está fuera del sistema, producto de la morosidad, producto de qué sé yo, no solamente de la pandemia, sino producto de un montón de cosas que le puede ocurrir a una persona que no por ser morosa es una mala persona, pero generalmente se le empuja a esa persona al sector informal. O sea, esa persona que hoy necesita económicamente activa, que es un emprendedor, que es una persona que está trabajando en el mercado, que permanentemente él necesita un capital mínimo para operar todos los días, se le empuja al sector informal y él está casi negociando todos los días con la usura. Cuando en realidad esa persona económicamente activa en la formalidad, él va a poder rendir más, tener mejor rentabilidad y va a ayudar a nuestra economía a la formalización, que es lo que hacia donde apuntamos todos, empresas, empresarios, emprendedores, economistas, no economistas, pero y en especial el foro donde estamos, ¿verdad? Porque evidentemente el foro jurídico o la herramienta jurídica, o como decían nuestros colegas, hacia dónde tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar a la persona, a recuperar la persona. Pero ¿quién la aborda? La aborda un profesional, incluso asesorándole cómo salir de este tema. O sea, te coloco incluso el escrito, te hago el escrito, ¿verdad? Que muchas veces hasta ese miedo tiene esa persona. ¿Cómo presento? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a ir a hablar? ¿Cómo me voy a presentarse ya que me va a escuchar? Y yo creo que eso logramos un poco en este capítulo de YTPK. Mostrar desde el punto de vista de la empatía, ¿verdad? Con aquella persona económicamente activa que podemos reinsertar. Y esa reinserción va a ayudar a dinamizar nuestra economía. Y allí vemos también la visión estratégica del líder de una organización cuando logra cazar esa oportunidad y logra bajar a la realidad de sus colaborandos, en el sentido de lo que nos decía la responsable de este departamento de cobranzas extrajudiciales, porque decía, finalmente termina siendo un trabajo gratificante, porque como explicaba Oscar, yo logro solucionarle un problema al tipo que estaba en mora, que estaba debiendo, y consigo que mi cliente cobre lo que él estaba deudando. O sea, tengo una ganancia por ambos extremos. Y decía, eso resulta gratificante. Un abogado litigante que cumple la función de conciliador y que estaba allí en la organización que anteriormente se dedicaba a litigar, también a prevenir, porque ya conocemos el estudio jurídico de Drell Lichman, pero digo nomás también la astucia de saber olfatear esa oportunidad y llevarlo a la práctica, Sebas. Totalmente, y eso tiene mucho que ver con cómo hacemos la mejora continua de la organización, pensando en la innovación en sí, ¿no? Porque a veces nos cuesta salir de lo que hacemos en el día a día, pero a veces es mirar un poquito más allá de la caja y decir, ¿dónde está la oportunidad? ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que necesita el mercado? ¿Dónde puedo colaborar a través de mi experiencia? ¿Y cómo podemos llegar a un círculo más virtuoso? Y ahí, en este medio donde se ponen como mediadores entre el deudor, el cliente, y utilizan su experiencia, pero también esta herramienta, como mencionaba Oscar, de la empatía, de entender el problema, y no solamente utilizarlo como algo para castigar a alguien o llevar a juicio a alguien o excluirlo más, sino ser parte de un círculo más virtuoso, porque, y siempre decimos, ¿no? Paraguay es chico, nos conocemos todos, y uno no sabe el día de mañana ese que lo apretamos para cobrar una deuda, en qué posición está mañana, y cómo quizás la mano que le damos para que pueda terminar de pagar puede generar vínculos distintos y oportunidades diferentes el día de mañana. Y yo creo que ahí tenemos un montón de oportunidades para trabajar. Y mencionaste vínculos, y allí quiero volver a Oscar, porque acá se da algo que a mí a mí me llamó poderosamente la atención, que no solamente está aquello de solucionarle un problema al que debe y lograr el pago a aquel que ya daba probablemente por incobrable esa deuda, sino que se restablece incluso el vínculo comercial, que es lo que vos estabas mencionando, sacar de la informalidad, restableciendo un vínculo que es el negocio de ambos finalmente. Totalmente. Y te aseguro, Roberto, y de la audiencia, que esa persona, que ese ser, ese ente económico, hoy va a ser mucho más fiel
a esa empresa. O sea, se genera el vínculo donde él va a reconocer que cuando él estuvo apretado, el que le dio la mano, el que le extendió la mano para continuar con su negocio, para continuar con su emprendimiento, fue la misma empresa con que él tuvo ese inconveniente. Yo creo que ese nivel de juego, de entenderle un poco a las personas que están en este trámite y no calificarle, porque muchas veces es lo que hacemos, le calificamos, le cavamos ¿verdad? Y le enterramos, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es desenterrar y evidentemente colocarle en el lugar que tiene que estar a una persona, a un empresario, a un emprendedor o a aquellas personas que hoy necesitan estar activados económicamente, ¿verdad? Y nosotros buscamos testimonios como estos, buscamos compartir también con ustedes estas experiencias que no solamente sirven para mostrar lo que está haciendo una organización como el Estudio Jurídico de Lichman Abogados, cazando esa oportunidad como decíamos antes, sino también reactivando de alguna manera la economía, restableciendo estos vínculos de personas que aparentemente estaban en conflicto, y de hecho estaban en conflicto, y hoy pueden volver a operar a través de una intermediación oportuna. Y allí está siempre esa oportunidad, solamente hay que tener el talento como para poder cazarlo, como decimos, y activar económicamente para que eso se convierta en una gran oportunidad. De esto se trata JTPK. A ustedes les agradecemos por la atención y preferencia. Nos reencontraremos en un siguiente capítulo. JPPK, con los auspicios de Drelishman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre. Nexis, conectando soluciones de tecnología, con el apoyo de Metiri, soluciones de recursos humanos, y GDM, gestión de mantenimiento. Un programa de BDO, auditores y consultores, capital humano. Construimos vínculos. Grupo OLAM, tecnología aplicada a negocios.